Iglesia, Dios les bendiga. Muy buenos días. Wow. Mientras alababa al Señor de la alabanza, dice que el Señor habita en medio de su alabanza. Si el Señor no está en medio nuestro, de nada vale. De nada vale. Si nuestros corazones no son confrontados, contristados, si nuestro corazón no late por nuestro Señor y grandioso Salvador, Jesucristo, de nada vale. Iglesia, ánimo, que el Rey ya viene. Ánimo, que el Rey ya viene. Cada día que pasa está más cerca el regreso de Cristo. Ánimo, porque el Rey ya viene. Todo lo que hemos vivido, confrontado, todas las circunstancias difíciles en este mundo caído, se van a esfumar, se van a desaparecer cuando aparezca el Rey de Gloria por segunda vez. Ánimo, porque el Rey ya viene. Iglesia, les invito a que vayan conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículos del 12 al 19. Acompáñenme a darle lectura, por favor. Aquellos que puedan, si pueden, acompañarnos en pie para leer la palabra. Amén. Continuamos con este hermoso evangelio. Continuamos con ese énfasis de para que creas en la persona de Jesús. Hermanos, dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, versículo 12: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Versículo 16. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. El versículo 19. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no consigues nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque no te avergüenzas de llamarte nuestro Dios. Gracias porque a tu tiempo cumpliste las escrituras y viniste y te hiciste hombre y fuiste a la cruz en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque con tu riqueza, aún siendo rico, te hiciste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en medio de ti. Bendice cada uno de tus hijos. Glorifica tu nombre. Exalta tu nombre para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Hermano, el título del mensaje de esta mañana, el título lleva
dice de esta manera: la entrada triunfal de un rey sin igual. Ese es el título de hoy, del mensaje de hoy, la entrada triunfal de un rey sin igual. Para poder tener una idea y poder seguir reflexionando, Jesús es recibido en Jerusalén con gran clamor y su llegada cumple las Escrituras como el Rey prometido y único Salvador. El apóstol Juan escribe estos versículos y si ustedes ven bien, lo apunta de una manera que después habla de los discípulos y después habla de lo que vio en los fariseos, pero también introduce la profecía de Zacarías. Y es interesante porque este evento también nos lo narra el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos. Es un evento que aparece en los 4 evangelios. Y realmente es bien importante eso para nosotros. Ahora, estoy convencido que para muchos cristianos, la idea central de la Biblia es Jesús. Estoy convencido que para muchos cristianos la idea central de la Biblia es Jesús. Los evangelios nos muestran la vida de Jesús. Los evangelios nos muestran las obras que Jesús hizo. Los evangelios muestran lo que Jesús nos dijo, lo que Jesús demanda de nosotros, lo que Jesús nos pide, y su muerte, su resurrección, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero alguien resumió a Jesús de esta manera. Alguien dio un resumen de Jesús de esta manera y quiero compartirlo con ustedes esta mañana. Esta persona lo resume así: nació en un pueblo escondido, hijo de una pobre mujer, creció en otro pueblo donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años, después se convirtió en un predicador itinerante durante 3 años, nunca escribió un libro, nunca montó una oficina, nunca tuvo una familia, nunca fue propietario de una casa, nunca fue a la universidad, nunca viajó a más de 300 kilómetros de su lugar de nacimiento, no hizo ninguna de las cosas que normalmente asociamos con la grandeza. Tenía solo 33 años cuando todo el peso de la opinión pública cayó sobre él. Sus amigos huyeron, le consideraron un enemigo, soportó una parodia de juicio, fue clavado en una cruz entre 2 ladrones, mientras sus verdugos sorteaban sus ropas entre sí, y cuando hubo muerto, fue abandonado en un sepulcro prestado. Han transcurrido 19 siglos, pero el mundo continúa cautivado por él. Todos los ejércitos que a lo largo de los siglos han desfilado, todas las fuerzas armadas que a lo largo de los siglos han navegado, todos los parlamentos que a lo largo de los siglos han deliberado, todos los reyes que a lo largo de los siglos han gobernado, todos juntos no han causado un efecto en la vida del hombre sobre la tierra como el producido por aquella única vida solitaria, por Jesús. Es importante, mis hermanos, para nosotros poder reflexionar y para nuestra comprensión sobre la persona y la obra de Cristo, y no es para menos estos versículos, esta entrada, que nosotros sabemos el desenlace, nosotros sabemos por qué entró, nosotros podemos ya interpretar todas esas cosas, pero es importante para nosotros seguir comprendiendo eso. Nadie ha causado tanto efecto como el Señor. Todo lo que viene del Señor es bueno para el creyente, sus palabras, sus acciones, sus obras y sus demandas. De hecho, la semana que viene vamos a ver cómo unos griegos lo van a buscar. Y en esa narrativa, Jesús da sus demandas en esa narrativa.
Su vida, su muerte y resurrección es parte importante para nuestra fe cristiana. Y la entrada triunfal no es para menos, es importante y fundamental para una comprensión de la obra y persona de Cristo. El evento se repite en los 4 evangelios. Ahora, la idea de este evento, la idea de la entrada de Cristo a Jerusalén, como casi toda la Biblia lo titulan la entrada triunfal. La idea de este evento fue hacer público que Jesús era el Mesías, el Rey prometido en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Ahora, hay que repasar un momento el contexto histórico. En estos pasajes, hace 2000 años atrás, faltaban como 5 días o una semana para que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Se dice que este evento ocurrió un domingo. Por eso es que ustedes escuchamos muchas veces cuando viene Semana Santa, hoy es Domingo de Ramos. Por lo general escuchamos eso. Entonces, pues se dice que fue un domingo. Este evento, la entrada de Cristo a Jerusalén, claro, ya Jesús ya había pasado por los alrededores y todas esas cosas. Jesús ya había celebrado la Pascua años anteriores, pero Jesús tenía todo era su tiempo, y había llegado el tiempo de que Jesús fuera a la cruz como cordero, como dice Isaías, que fue llevado al matadero y no abrió su boca. Quien gobernaba Jerusalén en esa época eran los romanos. El pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, no tenía un rey davídico, no lo tenía. De hecho, no tenía rey. Los reyes que tenía eran a los herodianos, y eso era una locura. Ellos mismos los ponían. De hecho, el último rey que tuvo Israel o Judá fue Sedequías. Y Sedequías se dice que era el tío de Nabucodonosor. Imagínate, llevaban más de 400 años sin un rey de esa raíz, de verdad, en el sentido de que empezó a reinar los reyes, empezaron a reinar los reyes. Entonces el pueblo estaba siendo gobernado por Roma, pero el pueblo ya estaba cansado de Roma. El pueblo estaba agobiado por lo que vivía y las circunstancias que tenían en ese lugar. Entonces nosotros vamos a repasar, vamos a ver los textos, vamos a reflexionar en esta mañana en varios puntos. Entonces, el primer punto que nosotros vamos a reflexionar en esta mañana, siguiendo el título del mensaje, la entrada triunfal de un rey sin igual, conforme a los versículos 12 al 13, es que podemos ver claramente el recibimiento de Jesús como rey. Jesús entraba a Jerusalén, dice el texto, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle, y gritaban, alababan, emocionados, entusiasmados, clamaban, alababan, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Los otros evangelios, no recuerdo cuál de ellos es, dice que tiraban le pusieron un manto al burrito y tiraban alfombra, si no me equivoco, a la entrada de Jesús. Obviamente, yo lo voy a decir más ahorita, pero quiero adelantar que el uso del burrito en los tiempos de los jueces era usado por la nobleza. No era un símbolo de guerra. No eran los romanos que siempre estaban en caballo en son de guerra. Entonces el pueblo emocionado aclama una gran verdad. Ellos aclaman una gran verdad. Ellos salieron alabando Hosana. Y la palabra Hosana lo que significa es sálvanos ahora.
Sálvanos ahora, en otras palabras. Bendito el que viene en el nombre del Señor, dice Juan, el Rey de Israel. Y la mayoría de los eruditos y los estudiosos entienden que esta aclamación o alabanza o este regocijo es recordando el Salmo 118, versículos 25 al 26, que dice el Salmo 118: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que decía el Salmo 118 en el Antiguo Testamento. El comentario de este salmo, dicen los comentaristas, pudo haber sido la declaración de bendición sobre un rey davídico. Los comentarios judíos sobre dicho salmo han concluido que este versículo tiene implicaciones mesiánicas. La multitud sabía lo que aclamaba o decía sobre Jesús. No decían una mentira, decían una gran verdad sobre Jesús. Sálvanos ahora. Y con todo lo que habían escuchado en su ministerio terrenal, con todas las obras que había hecho, con todos los milagros, con toda autoridad y con todo poder, pues entendían, este es el Mesías, el que habla en el Antiguo Testamento. Pero el concepto que algunos tenían del Mesías estaba algo distorsionado. Estaba algo distorsionado. ¿Cómo lo sabemos? Porque varios días después lo crucifican. El clamor de las multitudes fue bien emotivo, fue emocionante. Hosana, sálvanos, el Rey de Israel. Pero no duró mucho. Como dije hace poquito, solo duró una semana. Y es interesante poder nosotros contemplar esto, mis hermanos. Tanto clamor quedó en nada cuando varios días después le gritaban: crucifícale, crucifícale, danos a Barabás, crucifícale, danos a Barabás. Muchos estudiosos y eruditos entienden, recuerden que era la fiesta de la Pascua y había las multitudes estaban ahí y todavía no había venido el tiempo, ¿verdad? Y estaban celebrando ese tiempo ahí y tuvo esa semana. Y los eruditos entienden que posiblemente algunas gente de los que estaban dentro de la multitud que gritaban Hosana, sálvanos, estuvieron también dentro de la multitud que gritaron crucifícale. La ambivalencia de algunos o la falta de fidelidad de otros fue evidente cuando rechazaron a Jesús, porque no les dio lo que querían ni fue lo que esperaban. No fue un rey militar ni un rey político. Mis hermanos, Cristo no vino para satisfacer nuestros deseos. Cristo no vino para cumplir nuestros deseos. Cristo no vino para darnos lo que queramos. Cristo vino para hacer la paz entre el hombre y Dios. Cristo vino y puso su vida como sacrificio por el pecado para darnos por medio de la fe paz para con Dios. Cristo vino a salvarnos de nosotros mismos. Cristo vino a salvar al hombre de la ira de Dios. Jesús es el Rey prometido, un Salvador, pero no a la manera del mundo, sino como dice las Escrituras. Alguien dijo una vez estas palabras y yo las voy a parafrasear.
parafraseando lo que esa persona dijo, si nuestro mayor problema hubiese sido de salud, Dios hubiese enviado un doctor. Si nuestro mayor problema hubiese sido de dinero, Dios hubiese enviado un economista. Si hubiese sido, pero nuestro mayor problema es el pecado. Y Dios envió un Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 21. Esta es la revelación que el ángel le da a María. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. El clamor, lleno de emoción, a Jesús no fue incorrecto, fue correcto. Pero tenían algo distorsionado sobre lo que se trataba la primera venida del Mesías, de Cristo Jesús. El versículo 18 también dice que lo que lo aclamaron fueron aquellos que habían escuchado del milagro que Jesús le hizo a Lázaro cuando lo resucitó. También al escuchar que Jesús llegaba a Jerusalén, fueron también a recibirle. Y posiblemente también gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermosa alabanza, hermoso clamor. Pero Jesús no vino a moldearse a nosotros. Jesús no es nuestro subordinado, ¿cómo que se dice? Subordinado. Somos nosotros sus subordinados. Jesús no vino a hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Jesús vino a reinar con gloria y poder. Lamentablemente nosotros antes de Cristo no buscábamos a Cristo para que nos salvara. No, al contrario, le orábamos a un Dios a nuestra manera simplemente para que nos fuera bien, para que tuviéramos prosperidad, para que tuviéramos suerte, para que tuviéramos fortuna, salud, vigor. Pero no lo buscábamos para decirle, Señor, sálvame de mi pecado, que he pecado contra ti. No lo buscábamos así. Gracias a la Biblia nosotros tenemos la revelación completa y podemos regocijar en nuestros corazones que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Pero si hubiésemos estado allí, aquel domingo hace 2000 años atrás, posiblemente hubiésemos seguido la corriente de la multitud y hubiésemos aclamado con emoción: Hosana, bendito que viene el Rey en el nombre del Señor. Pero si hubiésemos estado ahí 5 días después, cuando Cristo estaba frente a Pilato y al lado estaba Barrabás y la multitud veía la parodia que le hacían de juicio, hubiésemos gritado por segunda vez, pero no como la primera vez. Le hubiésemos gritado: crucifícale, porque no vino a hacer lo que yo quería. Crucifícale, porque no va a hacer lo que yo le pida. Crucifícale, porque no sirve para nada. Sácalo, mátalo. Para nosotros, la entrada de Cristo a Jerusalén es significativo, pues lo vamos a estar viendo ahora, porque Jesús cuando enseñaba lo hacía con esa gracia y con ese amor. Jesús los llevaba más alto y los desafiaba y les decía: ora por los que lo maldigan.
Si te dan en una mejilla, por la otra. Si te van a quitar la capa, dásela. Si te piden correr 1 milla, corre 2. No un reino de soberbia, no un reino de orgullo, no un reino déspota, sino un reino de gracia, de amor y de paz para con los hombres. Un cambio interno. Jesús no cambió la circunstancia que estaba ocurriendo en ese momento. Jesús venía y sabía lo que venía, y era cambiar el corazón interno del hombre. Todo radica, y el problema del hombre está en el corazón. Y a eso fue lo que Jesús vino. A morir en aquella cruz, a resucitar al tercer día, y por medio de la fe nosotros tener vida eterna, y cambiar nuestros corazones duros por uno de carne, y glorificarle a Él, amarle a Él sobre todas las cosas, humillarnos delante del Dios 3 veces santo. Un reino de amor, de gracia y bondad. A eso fue que vino Jesús. Entonces, siguiendo la narrativa, el siguiente punto que nosotros podemos ver en esta mañana, ya vimos que el recibimiento de Jesús como rey. Ahora veremos la entrada de Jesús como rey. Versículo 14 al 15. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Dice el Evangelio según Mateo que Jesús pidió que buscaran un pollino porque lo necesitaba. ¿Por qué era necesario? Para que se cumplieran las escrituras. Era necesario para el reino de Dios. Era necesario. Dice el profeta Zacarías, en el contexto del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, él profetizó de esta manera. Y esto fue hace cientos y cientos años atrás que Cristo se encarnara. Esto fue en el tiempo cuando el pueblo de Israel había sido libertado del cautiverio en Babilonia. Esto fue para el tiempo que el pueblo volvía de nuevo a Jerusalén. Jerusalén no tenía rey. Jerusalén tuvo un gobernador, si no me equivoco fue Zorobabel, y tenía profetas como Esdras y Nehemías, y empujaban la obra del Señor porque Dios los llamó a eso, a que edificaran el templo. Y Dios llamó a Zacarías para, con el énfasis, de dar un énfasis positivo, llamando al pueblo al arrepentimiento y reafirmándole bendiciones futuras. Zacarías dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hija de asna. Claro, la idea, como dije ahorita, era publicar que Jesús era el Mesías, el rey prometido. Y ese era el tiempo. Jesús ya había evitado que lo pusieran como rey. Si se acuerdan en la alimentación que él hizo, las multitudes, Jesús discernió y dijo, que dice el texto, las multitudes querían cogerlo para ponerlo como rey, pero Jesús se fue y se alejó a orar. Entonces, pero en ese momento Jesús soberanamente, obviamente predeterminado por Dios, lo hace público. El Mesías prometido, el rey de un rey eterno, de un reino eterno, llegaba ese día a Jerusalén. Y Zacarías profetiza en ese contexto: no teman, su rey ya viene y vendrá montado en un burrito, humilde. No va a venir en son de pelea, no va a venir en son de guerra, no va a venir rebulero, como dice el puertorriqueño.
como dice nosotros, no va a venir a buscar problemas. No. Hermanos, Jesús tiene todo el poder. Y en ese instante Jesús tenía todo el poder para coger el pueblo de Roma y virarlo patas arriba. Jesús tenía todo el poder para coger los emblemas que ellos tenían de las águilas y partirlas en canto. Jesús tenía todo el poder para coger a Pilato y darle 2 patas, ¡pa! Y salte de aquí. Y coger a los herodianos y tirarlos para allá, para el monte. Él tenía todo el poder para hacerlo. Pero vino con una actitud humilde. Hermano, imagínense en un león, que dicen que es el león es el rey de los animales, ¿verdad? El rey de la selva. Yo no creo que haya alguien que se haya enfrentado a un león y sobreviva cuando un león esté bien furioso, ¿sabe? En el sentido, ¿verdad? De que es un animal que puede matar a cualquiera en un momento. Es una fuerza descomunal y salvaje, olvídate de eso. Pero imagínense en un león dotado completamente de dominio propio y de mansedumbre. Claro, eso lo vamos a ver en los cielos. Lo vamos a ver a los bebés jugando con los leones, a los bebés jugando con las culebras. Pero Jesús entraba a Jerusalén manso y humilde. Manso y humilde. Mateo 21 al 5 dice: tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Jesús venía a establecer la paz entre el hombre y Dios. Jesús vino a ser el enlace del hombre con el Dios santo y verdadero, con aquel que hizo los cielos y la tierra. Es irónico que hoy en día los hombres se creen Dios, como dijo alguien una vez, pero el único Dios verdadero se hizo hombre, manso y humilde, montado en un pollino. Wow. Pero todo era con la intención de que el pueblo viera. Claro, Cristo fue fiel a las Escrituras, totalmente, 100%. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Fidelidad a las Escrituras de Dios. Y era necesario que él montara ese pollino para que se cumpliera Zacarías 9. Su reino vino a ser nuevo al hombre por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio, que él mismo fue el autor principal. El bueno por los malos, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Un reino como ninguno. Y Él es un rey sin igual, que puso su vida. Él vino a servir y no ser servido, teniendo el dominio y el poder de todo el universo. Se humilló hasta lo sumo y no tomó como cuenta igual ser a Dios. Y fue a la cruz, una cruz de muerte. Hermano, Jesús recibió toda la humillación. Las más grandes humillaciones las recibió Jesús. Las burlas, hermano, lo escupieron. Dime tú cómo te sentirías o cómo nos sintiéramos si alguien te escupe la cara. Oh, ya, espérate, ¿qué se cree este? Este me quiere humillar. Las peores humillaciones. La burla. La burla es denigrante. Y Jesús fue denigrado.
toma este manto de púrpura, toma esta cruz de espinas y arranca por ahí. Vete, llévate ese madero y cuélgate allá. Tú dices ser el rey de los judíos. Sálvate a ti mismo. La humillación en ese tiempo más humillante era ser colgado en una cruz de madera a la vista de todos. Completa, desnudo, murió. Pero a él le plació eso. Él le plació eso. Él quiso eso. Para destruir. Él no vino a destruir a Roma. Él vino a destruir a quien tenía el imperio de la muerte y aplastar la cabeza de Satanás con su muerte en la cruz. Él vino a que fuera nuestra luz en nuestros corazones en nuestros corazones oscuros. Él vino para que nuestro corazón de nuestros dioses falsos se tornaran al Dios verdadero y demos gloria y honra a Él. Transformando vidas y corazones. Muchos de nosotros podemos dar testimonio de eso. Podemos dar testimonio de eso. Y el punto número 3, versículo 16, como nos dice, los discípulos conocen más a Jesús, o más de Jesús, según las Escrituras, luego de su resurrección. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de Él y de que le habían hecho estas cosas. Juan lo deja ahí escrito. Pero eso está escrito para nosotros. Eso está escrito para ti y para mí, que has creído en el Señor Jesús. Se cumplen las Escrituras. El Rey prometido, un Salvador, pues ya vino. Y dio su vida en rescate por muchos. Como dijo alguien una vez, Él solito, Él solo, en aquel madero, estaba salvando a millares y millares de gente. Diríamos millones y millones de gente. Él solito, Él solo en aquel madero. Oh, wow, cuán glorioso y poder. Hermano, ellos no lo vieron así, pero tú y yo lo hemos visto gracias a la revelación completa. El Rey prometido sufriría como el siervo sufriente según las Escrituras. Él serviría e iría como cordero al matadero, como dice las Escrituras. El Mesías moriría según las Escrituras. El Rey Salvador resucitaría según las Escrituras. Parafraseando lo que una vez dijo Lutero. Todos los días nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio. Porque todos los días lo olvidamos. ¿Qué debo recordar, iglesia? ¿Qué debo recordar? Hagamos esta introspección en nuestros corazones. ¿Qué debo recordar? ¿O qué tú y yo debemos recordar? Jesús no vino para satisfacer nuestros deseos. Vino para reinar y ser el Señor de nuestra vida. Jesús no vino para arreglar nuestras situaciones externas. Vino a cambiar nuestra condición interna. Pregunta, ¿qué debemos hacer? No tan solo debemos recordar esto, pero también debemos preguntarnos esto.
Y no recuerdes tu vida hace un mes atrás, sino recuérdala como ayer. Ayer. Recuerda el día de ayer. Recuerda el día de ayer. Debemos preguntarnos esto. ¿Nuestra manera de vivir proclama a Jesús? ¿O con nuestros hechos o acciones lo rechazamos? Hagamos esa pregunta a nuestros corazones, mis hermanos. ¿Nuestra vida proclama a Jesús? ¿O nuestras acciones lo rechazan y lo crucifican? Como parte de concluir, ¿verdad? Por hoy. Jesús vino a reinar y salvar como ningún otro rey. Todos los reyes reinaban y querían reinar para que le sirvieran. Él fue el único rey, un rey sin igual, que vino a servir y dar su vida por rescate de muchos. Jesús no es el rey y salvador que deseamos. Jesús es el rey y salvador que necesitamos. ¿Qué está compitiendo en tu vida con Jesús? Si te haces la pregunta, sí o no, en tu mente contesta: ¿Jesús lo es todo? Me imagino que pensaste sí. Ahora, segunda pregunta: ¿Jesús lo es todo para ti? Jesús no es nuestro subordinado. Jesús es Dios mismo y merece toda nuestra reverencia. Jesús es el Rey del cielo y la gloria y merece toda nuestra adoración. Jesús debe valerlo todo para nosotros. No nuestra manera de vivir, nuestras circunstancias o lo que nosotros queramos o deseamos. Ahora bien, iglesia, usted y yo debemos gozarnos. Debemos gozarnos de que cuando Jesús iba a Jerusalén ya tenía en mente tu nombre y el mío. Debemos gozarnos de aquel que dijo que iba a morir y resucitaría, lo hizo. Debemos gozarnos. Amigo, usted tiene una necesidad verdadera. El hombre tiene una necesidad verdadera. El hombre tiene la necesidad de un Salvador. El mundo necesita un Salvador. Jesús vino montado en un pollino en son de paz, teniendo todo el poder del universo en son de paz. Y fue manifestado hace 2000 años atrás como el Rey de Reyes, un Rey sin igual. Y ese fue su primer adviento, su primera venida. Pero Jesús en su segunda venida no va a venir en el pollino. Jesús no va a volver en un burrito en son de paz.
Jesús no va a volver en son de paz. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 16. Vayan conmigo, acompáñenme en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 16. Amigo, usted que posiblemente nos vea más adelante, no tenemos nada si Cristo no está en nuestras vidas. Nada. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 19, verso del 11 al 16, que no va a volver el de un pollino. Él no va a volver montado en un burrito de nuevo. Él no va a volver manso y humilde. Él ya vino así. Él no va a venir como cordero que fue llevado al matadero. Ya Él vino así. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre sus cabezas hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre sus caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigo, corre a Cristo. Despójate de tu orgullo. Reconoce tu pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Has querido ser Dios en la tierra. Has querido gobernar tu vida como te da la gana. Has puesto muchas cosas en donde debe ir Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Le has mentido vilmente a Dios, el Dios verdadero. Te has deleitado en tus pasiones y delitos. Has cometido todo acto de inmundicia. Y la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios es el abandono de Dios. Pero piensa por un momento. Piensa por un momento. La paga del pecado es la muerte. Dios no vino a fallar. Dios no falló en la cruz. Su palabra es la verdad. Y cuando nosotros no la leemos, nos revela la mentira que vivimos. Pero tú tienes esperanza que estás aquí en esta tierra antes que partas de este mundo. Tú tienes esperanza en la persona de Cristo. Él fue a la cruz y pagó por tus pecados. Jesús no murió en la cruz porque Él era mentiroso. Jesús no murió en la cruz porque Él era infiel, adúltero. Jesús no murió en la cruz porque Él era un fornicario. Jesús no murió en la cruz porque Él era un ladrón. Jesús no murió en la cruz porque Él era un impío. Jesús no murió en la cruz porque Él era un idólatra. Eso éramos nosotros. Y Él murió para perdonarte de esos pecados. Él derramó su sangre para limpiarnos de esos pecados. ¿Ves que tienes esperanza antes que partas de este mundo?
Ve a Cristo. No tienes escapatoria. No vas a perder con Él. Al contrario, lo vas a ganar todo, porque Él te dará la vida eterna. Oramos al Señor. Padre, te damos gloria y honra, Señor. Gracias, Dios, por dejarnos saber dónde es que estamos parados. ¿Dónde es que estamos nosotros? Por dejarnos saber dónde debemos estar nosotros. Y dónde tú debes estar. Tu reino es un reino sin igual. Tu reino es un reino que no tiene fin. Es un reino eterno. Padre, gracias, Señor. Gracias por hacernos recordar que tú no viniste a reinar como nosotros queramos. Tú no eres nuestro Salvador como nosotros queramos. Tú eres el Rey y Salvador que nosotros necesitamos. Padre, gracias, Señor. Bendice a esta iglesia, bendice a cada hermano, bendice a aquel amigo que haya llegado aquí, que no te conoce. Abre su mente, su corazón. Revélale a su mente cuán pecador es, pero hay esperanza, porque esos pecados son perdonados en la cruz. Jesús vino a hacer nuevo al hombre. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús oramos estas cosas. Amén.